Soy Mariana Maldonado, yo soy juez de un tribunal oral en la provincia de Buenos Aires y además de eso me he dedicado a estudiar profundamente lo que tiene que ver con la litigación penal adversarial y la profundización de las prácticas en un sistema acusatorio adversarial. Así que desde ese lugar voy a tratar de compartir con ustedes eh, esta cápsula que es la primera que yo participo, pero que forma un conjunto de cápsulas con momentos procesales importantes y distintivos y que me animo a decir identifican este nuevo código de procedimiento, esta nueva manera de interpretar y de aplicar un procedimiento penal acusatorio adversarial. Entonces, por eso el tema que vamos a desarrollar en este brevísimo tiempo, tengan en cuenta eso, no va a ser más que trasladar un conjunto de títulos que pueden profundizarse, que deben profundizarse, pero que por lo menos les permita tener una idea global, genérica, de las cuestiones más distintivas y las cuestiones tanto procesales como de prácticas para tener en cuenta para enfrentar la audiencia de control de imputación. Y de esa manera también hasta redefinir, ¿no? Redefinir los momentos del proceso. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de una audiencia y qué estamos hablando cuando hablamos de un control de la imputación? ¿Sí? Para eso vamos a centrarnos, o va a tener todo esto, va a tener basamento con todo lo que tiene que ver con los tipos de medios de prueba, cómo pensarlos y todos esos filtros, todo ese trabajo que tiene que hacer el litigante para determinar tanto su validez como su pertenencia. Y me animo a adelantarme un poquito más al título y decir, y su estrategia, estratégicamente, todo esto pensado de manera estratégica desde el lado del litigante, sin perder de vista que también voy a hacer referencia a el rol de los órganos jurisdiccionales, el papel de los jueces también en esta dinámica. Entonces, en el sistema acusatorio lo primero que vamos a poner como en tela de juicio podría ser cómo se forma la verdad en un sistema adversarial. O sea, obviamente no voy a ahondar en cuestiones filosóficas, pero sí me parece que este puntapié inicial tiene que ver a un cambio de lógica muy grande. Acostumbrados a los sistemas inquisitivos o los sistemas mixtos que, como hacen referencia importantes catedráticos de los que yo trato de formarme, que dicen que en realidad esos sistemas tratan de ir llenando al juez de información, una formación desordenada, pero la información que se va acumulando como para darle toda la información al juez sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de organización, y que es el juez el que con todo eso construya esa verdad. No, en los sistemas adversariales no es ese tipo de mecanismo por el cual el juez o el órgano jurisdiccional, porque también cuando hablamos de sistemas adversariales y sistemas acusatorios, vamos a tener como norte o como en miras la lógica del sistema de jurados, ¿no? Una deuda constitucional, pero lo digo no porque vamos a estar hablando de jurados, sino porque también es muy gráfico si nosotros empezamos a pensar el sistema, este nuevo sistema procesal desde esta dinámica y desde esta lógica, ¿sí? Una de ellos es cómo se forma la verdad. La verdad las van a ir formando los litigantes a través del juego limpio y de las reglas del debido proceso constitucional. Por otro lado, también el rol de las partes. El rol de las partes sufre una transmutación, ¿no? Un sistema acusatorio alude a una figura que es titular de la acción pública, que tiene la acusación, ¿sí? Que obviamente también en el marco de un sistema constitucional va a tener un adversario procesal, que en este caso sería la defensa, ¿no? En este rol de tratar de colocar a la persona acusada o imputada por un delito en una mejor situación procesal, y un juez que
va a estar en un pie de igualdad, es una imagen de horizontalidad que se genera entre las partes y el órgano jurisdiccional porque hay un control. Vamos, no sé si vamos a llegar a desarrollarlo con esta profundidad, pero sí me parece importante que veamos esta nueva imagen de la lógica de una audiencia, de las funciones de una audiencia y la preponderancia y la importancia de conocer los roles que desarrollarían las partes, ¿sí? Y cuáles son sus funciones con esta nueva lógica. Esto tiene que ver con esta tercer idea fuerza, ¿no? ¿Cómo van a ser esos sistemas de control de los litigantes dándole información al juez y hasta dónde el juez puede participar en esa dinámica desde una proactividad que no comprometa su imparcialidad? Este sería la lógica y lo que potencia la arquitectura de este sistema. Entonces, vamos a abocarnos ya a la prueba, vamos a abocarnos ya a qué vamos a trabajar en esta audiencia de control, que supuestamente ya hubo un proceso de investigación, como en cápsulas anteriores desarrolló el doctor Nicolás Ceballos, que habló de los principios generales y habló de esta audiencia. De formalización de la acusación como este inicio, ¿no? de la mecánica y de la mecánica del proceso. Pensemos a ver qué es la prueba, porque en realidad es lo que vamos a discutir en esta audiencia. En esta audiencia, en los códigos más modernos, a diferencia de los códigos a lo mejor de primera generación, como fue el Código de la Provincia de Buenos Aires, esta audiencia unifica dos lógicas, unifica la lógica del control de la imputación y también análogamente o íncitamente, diría yo, mejor dicho, ¿no? Íncitamente se refiere a la discusión sobre las pruebas, la discusión sobre las evidencias que recabé durante la investigación en pos de la organización del juicio oral. Es la preparación, es el paso previo para el juicio que lleva íncito el control de imputación. Entonces, pensemos primero, focalicemos este fortalecimiento del derecho probatorio con este tipo de dinámicas en oralidad, donde ¿qué es la prueba? Que en realidad tiene que ver con toda información de la cual se van a realizar inferencias sobre hechos, sobre enunciados fácticos. Ya con la idea de la proyección en el juicio, nosotros ya tenemos que estar pensando que todas estas cuestiones formales de la prueba, de su obtención, de su legalidad, de sus fortalezas y de sus debilidades, que ahora vamos a analizar un poquito más exhaustivamente, cómo servirían, cómo potenciarían llegar al juicio. Ya miramos con la perspectiva de producir esa información en el juicio y pensamos la prueba, la evidencia, mejor dicho, como ese contenedor de información que vamos a poder mostrar y producir en el transcurso del debate. Para eso, ahora voy a empezar a hablar más puntualmente en lo que yo llamo el idioma de la litigación. Cuando hablo del idioma de la litigación, hablo de herramientas propias de la litigación adversarial. La litigación, las técnicas de litigación, justamente como lo dice la palabra, son destrezas, son ejercicios, son dinámicas y herramientas para llevar adelante sistemas de oralidad. Es imposible pensar llevar adelante como litigante e incluso como juez, llevar adelante el proceso adversarial, el proceso oral, el proceso acusatorio que marca el nuevo Código de Procedimiento Federal, sin que sea desde la lógica y de la mano y mediante la aplicación de técnicas de litigación. Por eso hablamos de teoría del caso y esta relación con la verdad. Este es un gráfico que obtengo de una página que es justamente de formadores en litigación, ¿sí? El CENLU, que es un centro de litigación universitario, donde realmente me pareció, por eso aclaro que este gráfico no es de mi autoría, pero lo comparto porque es un material que está a disposición para este tipo de capacitaciones. Y esto tiene que ver con la nueva verdad, esta que se construye en sistemas acusatorios, ¿no? Tenemos las diferentes versiones de los litigantes que
pueden tener diferentes perspectivas y ninguna de ellas va a faltar a la verdad, porque esto tiene que ver con el juego limpio, más allá de carecer de alguna manera de sanciones rigurosas, ¿no? A las faltas de reglas éticas en la litigación, que creo que es una deuda pendiente, tiene que ver con que esta verdad, no nos desviemos del deber ser de esta cuestión, que es generar una versión. El litigante tiene que generar una versión sobre el caso. Y cuando hablo de litigante, pongo en un pie de igualdad de posibilidades de probar un caso, tanto de la fiscalía como de la defensa, como también algún querellante que represente a las víctimas, independientemente de la jurisdicción en la que estemos litigando. Hablo justicia federal, hablo a cualquier provincia argentina que tenga sistemas acusatorios como procedimiento penal. Prisma a través del cual yo voy a ver este caso. Entonces, la teoría del caso, para definirles esa herramienta que se va a aplicar, y esta me parece una definición sumamente piola, que tampoco es de mi autoría, por eso también lo aclaro, que es de un manual de litigación, herramienta que se aplica a situaciones fácticas dinámicas construidas por el litigante en base a las diferentes versiones, pero sobre los mismos hechos. O sea, frente a los mismos acontecimientos, son diferentes versiones que el litigante va a poder acreditar, ligada a los intereses que representa, por supuesto. Entonces, lo vamos a ver acá y lo vamos a ver también reflejado en la cápsula siguiente. Yo lo que les quiero mostrar es cuál es la utilidad de la teoría del caso, que va a tener utilidad también, como dijo el doctor Ceballos, para encarar la audiencia de formalización, de imputación de cargos, donde de alguna manera no se le va a exigir a los litigantes que ya tengan su teoría del caso completa, lógicamente, más allá de una flagrancia, que uno se topa con la prueba o es más sencillo en la investigación, sino que esta teoría del caso se va construyendo y deconstruyendo en el transcurso de la investigación, pero sí es una obligación tenerla para enfrentar la audiencia de control de imputación, que sería ubicada cronológicamente, si hablamos del orden del proceso, como la finalización de la investigación y la preparación del plenario, la preparación del núcleo duro, del corazón, para ser más tiernos, del corazón del proceso, que sería el juicio oral. Entonces, la teoría del caso en realidad desde un principio, desde el momento cero, va a guiar toda la actividad procesal. ¿Sí? Todas las decisiones que yo tome estratégicas, volvemos a esta palabra, pero me parece sumamente importante y es un poco la idea que les quiero transmitir a los litigantes, las decisiones se van a tomar a la luz de la teoría del caso, porque la teoría del caso permite medir la calidad del caso, permite ver si tengo un caso, primero, si tengo un caso penal, tanto desde la acusación, tanto como querellante, en representación de la víctima, como en representación de la persona o las personas imputadas, ¿no? Admitir que tengo caso. Después, la posibilidad de analizar frente a esta, que ahora vamos a ver cómo se compone la teoría del caso, aplicar criterios de oportunidad, o sea, buscar salidas a lo mejor alternativas, más eficientes, más eficaces al sistema de justicia. ¿Sí? Como la suspensión del juicio a prueba, la mediación o incluso el juicio abreviado. O sea, si yo ya tengo mi teoría del caso y analizo debilidades, fortalezas de mi prueba y demás, puedo ver si realmente estratégicamente me conviene llegar a un acuerdo sobre la pena y no seguir avanzando a un juicio oral que muchas veces puede traer otras consecuencias. Y en paralelo a todo esto, la cuestión accesoria, ¿no? También me permite, que no es tema de hoy, pero sí para que lo veamos en su conjunto, el análisis de la aplicación de medidas coercitivas. Cuando yo voy armando mi teoría del caso, puedo analizar su necesidad o no. Pero ¿cómo definiríamos la teoría del caso y de qué está compuesta la teoría del caso? De tres estamentos, ¿sí? Lo importante en discriminar son estas ideas fuerzas que acá les acompaño, que es que la prueba recae sobre
preposiciones fácticas. O sea, la prueba me acredita hechos. Yo digo prueba, pero voy a usar la palabra evidencia, ¿sí? Evidencia, porque la prueba es la del juicio para mí, pero es una cuestión semántica que no tiene demasiada connotación más que esto, pero sí para hacer esta diferenciación de lo que sucede, ¿no? En audiencias preliminares y la valoración que se hace en audiencias preliminares y la valoración que se hace al momento del debate oral y público. Lo importante es que la prueba acredita hechos. La evidencia, los elementos de la información que surge de las evidencias me van a acreditar determinadas preposiciones fácticas, determinados acontecimientos, determinados hechos que van a ir formando y armando mi caso. Entonces, esta construcción precisa y clara de los hechos que yo quiero acreditar, también me van a indicar, o sea, es como una ida y vuelta, también me van a indicar qué prueba estoy necesitando. Si yo quiero averiguar si el arma andaba o no andaba, funcionaba correctamente, y bueno, eso me va a indicar que yo voy a necesitar una prueba pericial que acredite este extremo. Entonces, esa es la lógica que tiene que imperar entre los hechos que quiero probar y la evidencia que necesito producir para tenerlos por acreditados. Es esta dinámica lógica, ¿sí? La prueba obviamente puede ser fuerte o débil. Acá empezamos a hacer un trabajo más exhaustivo en términos de la credibilidad, o sea, pero la credibilidad pensando no en la audiencia de control, que tiene que ver con el análisis de la pertinencia de esa prueba, sino ya pensando en qué potencial, ¿sí? de credibilidad puede tener en el juicio, pero me sirve para construir mi caso. Entonces, si yo tengo que definir la teoría del caso, es qué pruebas necesito para acreditar aquellas preposiciones fácticas que, y acá tenemos el tercer elemento de la teoría del caso, las teorías jurídicas. O sea, esos hechos tienen que tener una relevancia jurídica, esos hechos tienen que tener las características de un delito, cumplir o abastecer los elementos objetivos del tipo penal. Entonces, la teoría del caso termina siendo este juego armónico entre hechos, prueba y derecho. ¿Sí? Esto podemos seguir hablando con muchísimo tiempo más, no vamos a tener tiempo de esto, pero sí focalizarme en lo que tiene que ver con la teoría probatoria, o sea, esta identificación de las pruebas que existen para acreditar los hechos que yo pretendo acreditar o pretendo sostener o defender en este proceso y que van a abastecer una teoría jurídica determinada, una concatenación armónica. Yo siempre hago este gesto de como del infinito, ¿no? De esta concatenación armónica entre hechos, prueba y derecho, y obviamente este potencial que les digo yo, pensando en el juicio, pero también pensando que si yo hago este análisis de qué prueba tengo, con qué prueba cuento, con qué prueba no voy a poder contar, si no tengo prueba, no tengo caso. ¿Sí? Entonces, desde esta lógica también me permite decidir estratégicamente la mejor solución, el mejor camino para el caso que estoy pretendiendo llevar adelante. Obviamente, en esta lógica, las cuestiones que yo debo observar sobre la prueba para enfrentar esta audiencia de control de imputación y preparatoria de el juicio tiene que ver con la legalidad de la prueba, o sea, que toda la evidencia haya sido obtenida a través de métodos legales sin ningún tipo de agravio, violación o lesión a garantías constitucionales, que sea pertinente. Ahora vamos a ahondar un poquitito en eso, perdonen que mire, estoy controlando el tiempo para no excederme, y la credibilidad de esa prueba también es algo que tengo que tener, o sea, tengo que mirar la evidencia en miras a cuán fiable, cuán confiable, cuán creíble puede terminar siendo en el transcurso, en el proceso del juicio. Entonces, yo voy a hacer este test de superposición en la construcción de mi teoría para llevar, para preparar. Esto es todo a la previa, todo el trabajo previo que yo tengo que hacer para enfrentar una audiencia de control de imputación de manera técnicamente correcta y seria. Entonces, permite evaluar el test de superposición de esta herramienta que es la teoría del caso, permite evaluar la probabilidad
o la posibilidad de que ese hecho, esa preposición fáctica, pueda servir a la teoría del caso de mi contraparte. O sea, también ven este parangón, este análisis estratégico de cuánto este hecho o la comprobación de este hecho puede de alguna manera favorecer o no a mi contrincante procesal, a mi adversario procesal. Obviamente delimitar las fortalezas y debilidades y obviamente que se puede superponer a otra interpretación, ¿no? O sea, esta posibilidad y acá digamos, esta cuestión de la duda razonable, ¿no? Que también empieza a hacer ruido en mi cabeza si estoy pensando en el juicio oral y en la discusión sobre la culpabilidad, como bien lo dijo el doctor Ceballos en las etapas anteriores, ¿no? Esto de qué es lo que se discute en cada una de las audiencias, la finalidad, eso también es muy importante, que se lleven la imagen global de qué es lo que se discute eh, puntualmente, porque me invita a pensar cómo litigo cada audiencia en particular y cómo me preparo como litigante para esa audiencia y para el juez, hago el paréntesis, también decir, bueno, qué es lo que tengo que exigir, qué información voy a necesitar, qué en el marco de mi proactividad, qué le voy a exigir al litigante para resolver lo que tengo que resolver en esta audiencia. Entonces ahí está verificar, me parece esto, está bueno este título, este sí lo puse yo, pero digo, la verificación de la necesidad o no de ir a juicio. ¿Sí? Pero ven como todo lo voy tomando, esta decisión la voy a tomar a la luz de la teoría del caso. La teoría del caso es la que me va a ayudar a visibilizar estas cuestiones y estas conveniencias. Entonces, el ofrecimiento de pruebas, obviamente, la determinación de la relevancia, de la pertinencia de ese conjunto de pruebas, de ese ofrecimiento de pruebas, está a cargo de los litigantes y la función de admitir o no admitir el paso al juicio, a autorizar la producción de esa prueba en el juicio, va a estar a cargo del órgano jurisdiccional. ¿Sí? Entonces, pensemos a ver las pautas de la pertinencia. ¿Qué es lo que a mí me hace pensar que una prueba es pertinente, que una prueba es relevante? ¿Sí? Busquemos elementos para hacer este tipo de análisis, para ayudarnos, o sea, para ver como litigantes qué es lo que debo tener en cuenta para evaluar, para hacer este test de pertinencia, de verificación. Entonces, las pautas de admisibilidad obviamente deben ser bien claras, ¿no? También el sentido común, uno tiene que tener claro en dónde litiga. Acá vamos a hacer referencia más adelante, ¿no? Se habla también de reglas de evidencias, pero bueno, es un nuevo panorama. Ahora, más adelante voy a hacer mención a eso, pero tiene que ver con esto, o sea, que tiene que estar claro, tiene que estar más asentado jurisprudencialmente cuáles son esas pautas de que algo sea admisible o no admisible y obviamente todo ligado a la lógica del sentido común, el más común de todos los sentidos, ¿no? Entonces debe abordarse, ¿no? De manera previa al juicio todo lo que es el control de la calidad de la información. Eso va a ser lo que se hace en una audiencia de control de imputación. Se controla la calidad del caso. ¿Sí? Y es mi deber como litigante demostrarle al juez que tengo un caso de calidad, que tiene que declararme pertinente el paso, la producción de este conjunto de pruebas que yo traigo, que me sirven para acreditar mis hechos, porque pasaron un control de calidad. Porque no es solamente todo lo previo que yo hice como litigante para preparar esta audiencia, sino que también lo estoy sometiendo a la contradicción. Lo estoy sometiendo al contralor de mi adversario procesal. ¿Sí? Entonces, la calidad de la prueba debería tender, o sea, y la calidad de la información, desde la lógica, la calidad de la información que el litigante le lleve al juez va a repercutir directa y proporcionalmente a la calidad de la resolución del juzgador. ¿Sí? Su exclusión o incorporación, obviamente, va a ser fundamento de agravio
para la revisión. Hay algunas jurisdicciones en que, de colegios de jueces y demás, que a lo mejor permiten este análisis de alzada, no de alzada, esos son términos inquisitivos, sino de revisión sobre la incorporación o no, o sea, sobre la resolución del juez de incorporar o no determinada evidencia, lo hacen en simultáneo previo al juicio. Hay otros que, como la legislación bonaerense, por ejemplo, que solamente permite esta revisión con el resultado, con el diario del lunes, digo yo, con el resultado ulterior del juicio, pero sí la realidad es que toda decisión del juez en este sentido no es recurrible, pero sí puede ser materia de agravio en algún momento para el recurso. Entonces, la prueba pertinente, volvemos a este análisis, es la vinculación de la prueba con la teoría del caso. O sea, pensémoslo así, si yo digo y cuento los hechos que voy a probar, la pertinencia de esa prueba tiene que ver con que abastezca esa teoría fáctica. O sea, que yo esos hechos tenga evidencia respaldatoria, ¿sí? Para acreditarlos. Entonces, la pertinencia, lo primero que tengo que pensar como litigante es esa vinculación de la prueba que yo tengo con mi teoría del caso y las preposiciones fácticas o los hechos que quiero acreditar. La prueba tiene la tendencia a ser más o menos probable la circunstancia que me permita afirmar o negar que esas circunstancias, esos hechos atribuidos al acusado y también en qué grado puede haber participado o tenido injerencia en esos hechos. Las reglas de evidencia es algo lo primero que nos viene a la cabeza porque nosotros cuando hablamos también de oralidad y de sistemas de jurados y de sistemas más plenos en cortes que se litigue ya sin expedientes, sin papeles, sino meramente de una manera argumentativa, ¿sí? Nos viene a la mente los que a lo mejor intentamos estudiar el sistema americano, que tiene más de 200 años, o cualquier sistema del common law, cualquier sistema de la ley, nos viene la idea de las reglas de evidencia. Y en realidad hay mucha discusión doctrinaria con respecto a la necesidad o no, hay detractores y hay defensores absolutos de reglas de evidencia, pero tiene que ver con reglas de valoración de la prueba. O sea, en Estados Unidos son reglas en realidad que nacen de la jurisprudencia, de los tribunales de las cortes estaduales, ¿no? Y de la Corte de la Nación, de la Corte Federal, que de alguna manera estandarizan términos de admisibilidad. ¿Sí? Nosotros no tenemos un cuerpo único ni codificado en las reglas de evidencias, pero tiene que ver que nosotros lo podemos interpretar como que toda evidencia es admisible o pertinente, al menos que pueda aplicarse una regla de exclusión por una actividad contraria a las garantías constitucionales. Es una cuestión más genérica, no armónica ni puntual, sino más de sentido común, como el hearsay o los testigos, para hablar en castellano, pero hacer la analogía, el testigo de referencia o el testigo de oídas, que de alguna manera van en total detrimento de ser inadmisible o impertinente su incorporación, porque la calidad de la prueba es muy baja, o sea, porque yo no puedo, en el marco de la confrontación, no puedo confrontar al testigo con algo que él no vio, que no escuchó, que no oyó, sino que fue otro el que lo hizo. Entonces, desde el sentido común, la calidad de la información que me puede aportar ese testigo de oídas es muy baja y ahí está sensiblemente discutida su pertinencia o no. Entonces, digo esto a modo de ejemplo. Hay reglas de evidencias dispersas en nuestras legislaciones, pero no de la manera que funcionan y con sus reglas y sus excepciones en los sistemas americanos. Entonces, la verdad que tanto los sistemas escritos como mixtos buscan la verdad, ¿no? Eso está claro, no es que se busque una verdad diferente, hay mucha elucubración con esto, ¿no? Pero lo importante sí es marcar esta figura del juez que tiene tanto compromiso, en palabras del profesor Alberto Binder, que dice: el juez del acusatorio tiene tanto compromiso con la verdad que jamás debe buscarla. ¿A quién se la debe exigir? Sistema acusatorio, a los litigantes. El juez le exige la verdad a los litigantes para llegar a construir esa verdad del caso.
Entonces, la teoría de la litigación obviamente gobiernan los conflictos sociales involucrados, tiene esta visión, el sistema no de lógica de trámite, de burocrático, de tiempos de- procesos rígidos, ¿no? Sino de totalmente desformalizados en pos de comprometerse con, como dice también el profesor Binder, gestión de la conflictividad, ¿no? O sea, los conflictos, darle una solución eficaz y eficiente con estas herramientas a los conflictos sociales involucrados. Entonces, la resolución de estos casos van a involucrar la búsqueda de la verdad y la relevancia y las evidencias, el control de su calidad, son las que van a llevar a la acreditación efectiva de esta verdad a través de la litigación en el juicio. Entonces, relevancia, modo de ingreso al proceso, su preservación, conservación en miras al último tramo, ¿no? A la credibilidad. La pregunta sobre la relevancia, nosotros usamos en Argentina como sinónimos, ¿no? La relevancia, la pertinencia, en otros sistemas tienen otras connotaciones, pero la pregunta por la relevancia debe determinarse justamente previamente considerar si una particular regla de exclusión se aplica a esa prueba potencial. Entonces, en este nuevo contexto de teoría de la prueba, hablamos de relevancia como el valor probatorio, ¿sí? Y la relación y vínculo con los hechos que quiero acreditar, la carga de la producción, esta carga de persuasión que puede tener esa evidencia, que yo también lo logro a través de una buena litigación, y el requisito de integración, ¿no? La prueba jurídica. Entonces, también me parece muy importante decir, bueno, ¿y el juez qué va a valorar en esta audiencia de control, en esta audiencia de control de imputación? Y justamente las reglas de valoración en este tipo reglas de valoración de la información, ¿no? Que los litigantes le aportan al órgano jurisdiccional en esta audiencia tiene que ver con, en términos de admisibilidad, o sea, el juez va a hacer valoración en términos de admisibilidad, de exclusión o no para el ingreso o no de esa evidencia. Va a ser un filtro y un control en ese sentido. En cambio, las reglas de valoración ya en el juicio oral tienen que ver en términos de credibilidad, ¿no? Que es justamente para la toma de decisiones. Entonces, me pareció también importante marcar esto. ¿Cómo defino la probabilidad de este potencial al que hacía referencia? Y pensemos en la duda razonable, pensemos en la preponderancia, en la fortaleza de la evidencia, que la prueba sea clara, convincente, ¿sí? Tratar de lograr, a veces es mejor prueba estéril o prueba de muy baja credibilidad o prueba, es mejor no producirla porque embarulla, porque puede confundir, porque puede quitarme credibilidad a mí como litigante si yo produzco pruebas de baja calidad en el juicio, analizar la fiabilidad de la prueba, ¿no? Entonces, en esta audiencia puntualmente, ¿qué voy a analizar? ¿Qué va a analizar el juez? ¿Qué tengo que pensar como litigante? La relevancia, la legalidad de la prueba, en primer término, que toda esa evidencia haya sido obtenida sin ninguna violación o lesión a alguna garantía constitucional, y la relevancia de la prueba, que tiene que ver con la competencia, tiene que ver con la credibilidad, tiene que ver con el peso probatorio, la calidad de mi prueba. Una evidencia que tiene estas características tiene una presunción de admisibilidad, tanto para el litigante como para el juez que va a admitirla o no. ¿Cuál serían entonces en contraposición algún presupuesto de inadmisibilidad? ¿Qué es lo que yo tengo que pensar que probablemente puedan prohibirme o cercenarme que yo produzca esta evidencia en el juicio? Cuando pueda causar un perjuicio indebido, esto es un tema muy, muy amplio, no lo puedo desarrollar ahora, que me quedan escasos minutos, pero sí me parece mencionarlo, dejarlo para que o ustedes profundicen o lo podamos ver en alguna otra oportunidad, que no genere un perjuicio indebido, o sea, sean cuestiones que hagan prejuzgar o provoquen una lesión en el juzgador que,
que no tenga, o que no tenga relevancia con la acreditación de los hechos. Confusión, pérdida de tiempo, la sobreabundancia, ¿no? De la prueba para probar siempre lo mismo. O sea, ¿cuánta prueba voy a ofrecer para acreditar el buen concepto y de qué me sirve? Bueno, todo esto es en términos de gestionar hábilmente e inteligentemente esta audiencia de control de imputación. Entonces, la autenticidad, la exactitud, la fiabilidad, lo que tiene que ver con la prueba testimonial, ¿no? La veracidad de los dichos en contraposición a lo que podría ser un falso testimonio, la objetividad, la sensibilidad observacional, ¿no? Las condiciones a través del cual el testigo percibió algo a través de sus sentidos. Cuando hablo de prueba pericial, es muy importante saber la fortaleza de esta prueba, el uso estratégico de esta prueba y digamos que se base en principios científicamente reconocidos, que tiene que ver en sus criterios de valoración fundamentalmente con la acreditación del perito y también con todo su conocimiento, su formación y qué teoría se aplica para llegar a sus conclusiones. Entonces, si yo tengo que identificar y para ir cerrando y de alguna manera conformando estas ideas fuerzas, los pasos de esta audiencia de control de acusación, voy a tener que exponer mi teoría del caso, litigar la legalidad en primer término, la legalidad de la prueba, litigar sobre todo el resto de las pruebas y evidencias documental, material, testimonial y litigar obviamente la pertinencia y después los acuerdos probatorios. Otro tema donde yo veo que hay hechos que en la confrontación de las teorías del caso de ambos litigantes, nos damos cuenta que hay cuestiones que no tiene sentido discutir. Son hechos que de alguna manera necesitan probarse, pero que no son confrontados por la parte. Entonces, los acuerdos probatorios son acuerdos o consensos entre los litigantes sobre hechos no controvertidos, o sea, hechos que no afectan la teoría del caso de las partes. ¿Esto qué permite esto? Abre la puerta a que si yo hay un montón de circunstancias fácticas que no tengo necesidad de producir, forman el cuerpo probatorio como acuerdo y esto me vislumbra que los hechos controvertidos. Entonces, esto permite limpiar el juicio, llevar un juicio más ágil, más conciso y más centralizado en cuáles son los hechos controvertidos del caso. Entonces, esta audiencia preparatoria, como les venía diciendo, y ya voy terminando formalmente, es que la audiencia preliminar debe ser un test de control de la calidad de información. Obviamente, miren la preparación previa que tiene que tener el litigante para enfrentar esta audiencia exitosamente, lo digo sin ninguna duda, sin ninguna duda, pero ver cómo es mucho más amplio de lo que puede decir un código, mucho más amplio de las reglas procesales que pueden surgir de un código, sino que tiene que ver con toda una lógica de gestión, de diseño, de nuevos modelos de trabajo y de nuevas capacitaciones y de nuevas destrezas para eh, poder pensar y poder generar este tipo de trabajos para presentar ante los jueces y avanzar exitosamente en el litigio. Entonces, obviamente, como todas las audiencias las audiencias preliminares, lo que llamamos audiencias preliminares, alude que son multipropósito, pues se pueden hacer acuerdos probatorios, se pueden hacer salidas alternativas, midiendo la calidad del caso y analizando en base a las decisiones sobre la pertinencia de la prueba, tomar otro tipo de decisiones, y esta flexibilidad, ¿no? Este marco conversatorio, un espacio de la audiencia donde las partes puedan ejercer plenamente sus derechos, puedan discutir sobre la prueba y puedan preparar su caso exitosamente, ¿sí? Realmente delimitar que vamos a fijar los hechos objeto del debate, eso es puntualmente, que es todos sabemos qué es lo que vamos a ir a discutir al juicio. Obviamente, bueno, se ofrece la prueba, se evalúa su pertinencia, se evalúa su legalidad, se litigan este tipo de cosas. Cuando hablo de litigación, hablo de materializar la garantía de confrontación, ¿sí? De los argumentos del adversario procesal. Obviamente.
el tema de las estipulaciones probatorias, ¿no? Que ya mencioné, y obviamente la exclusión de aquellas pruebas que puedan estar viciadas. Entonces, para terminar, ahora sí, en la última filmina de la presentación, es la discusión sobre la admisibilidad de la prueba y la pertinencia con fundamento en la teoría del caso, esta máxima proactividad del juez como director de esta audiencia que va a tener esta facultad de intervenir, de incentivar al litigio de las partes, indagar o no sobre la existencia de información que le permita tomar una decisión de calidad. No es menor también la organización del debate, cuando yo empiezo a depurar la lista de testigos, porque siempre tenemos que tener esta visión que la base de la producción de la prueba es la prueba testimonial en sistemas acusatorios, en sistemas de oralidad, es la base, ¿no? de la producción de la prueba, y todo el resto de la prueba, material, documental, pericial, va a ingresar a través del testimonio al juicio. Y obviamente esto de los hechos controvertidos. Nos vamos a perder tiempo en producir prueba inocua, prueba sobreabundante, menos prueba inadmisible, o sea, viciada, sino que vamos a fijar el objeto de la controversia, y esto nos va a permitir tener realmente juicios de calidad. Muchísimas gracias.